www.solfm.com. Estamos donde tú estés. Sol, la más interactiva. Belarminio Ramírez Morillo. Vamos a aprovechar la presencia de Belarminio. Sí, ¿y no vamos a seguir con el procurador? No, lo que vamos a hacer es lo siguiente. El procurador todavía está hablando. Cuando haya noticia, entonces lo... Exacto, está terminando. Entonces, de que él termine, como él no va a responder preguntas, porque él dijo que él no va a responder preguntas. No nada que ver la harina del azúcar nada más. Bueno, entonces lo que le dijimos a Andrés Martínez, que es nuestro reportero que está allá, que se vaya detrás de él y que le pregunte algo. De verdad, le pregunte, entonces no dé la información. Porque no puede ser, ¿verdad? No, pero está fuerte. Cuando haya noticia, salimos al área. Está fuerte. No, porque noticia lo que él está diciendo, lo que pasa es que no es prioridad. Estos muchachos de ahora tienen paciencia. Mire, procurador, y fue para hablar del azúcar y de la arena. Pero venga acá. Bueno, un documento leído. ¿Y son periodistas los que están ahí? No, claro que sí. ¿Tú crees que Danilo debe empezar a perseguir a todo el mundo? Bueno, lo primero. Belarminio Ramírez Morillo. Oye, la pregunta de Eury. El choque entre Claro, gladiadores, que es su último libro. Razón versus emoción en las campañas Tremendo de Hipólito libro. y Danilo. Entonces vamos a hablar con él de este libro y de los temas, de otros temas. Bueno, Eury lo que le ha preguntado es sobre... Para iniciar, ¿verdad? Ok. Si él entiende que el gobierno Danilo debe empezar a perseguir a todos los funcionarios anteriores. Lo primero es que el liderazgo del PLD hasta hoy ha sido un liderazgo armónico. Correcto. Siempre lo has dicho tú eso. Ese liderazgo armónico le ha prestado grandes beneficios al desarrollo de la nación. La diferencia básica entre el liderazgo del PRD y del PLD está ahí. El PRD tiene un liderazgo permanentemente enfrentado. El PLD tiene un liderazgo armónico y cuando el PLD gobierna, eso se traduce en armonía para la nación. Correcto. Belarminio, El bájale PLD debe evitar al máximo que sea más parecerse objetivo. al PRD. Entonces yo Belarminio. pienso que no es el momento para... Yo he venido reflexionando sobre esa actitud de Domínguez Brito. Porque en política de Estado también está el momento que tú escoges para cada acción. O sea, estamos previo a la discusión de un pacto fiscal donde el gobierno va a tener que consensuar con los diversos sectores de la vida nacional. Es un momento muy importante de la vida de la nación hoy. Y Danilo Medina ha llenado las expectativas en las cuantas semanas que tiene en el gobierno. Entonces, el estilo de Danilo es ese estilo cohesionador, la hora choca. O sea, hay cierta incertidumbre en el PLD y esa armonía puede romperse y eso puede dañar al gobierno en sus inicios. ¿Por qué? Porque eso puede contribuir a una división a lo interno del partido. ¿Pero por qué? Por lo que ustedes han venido expresando aquí. Porque No lo veo. la acción en contra de Félix Bautista, o sea, es una acción que viene formulada desde la oposición y el propósito elemental no es Félix Bautista. Desde un principio se ha estado detrás de Leonel Fernández a través de... Pero es que Leonel Fernández no tiene nada que temer. ¿Por qué hay que estar detrás de Bueno, él? lo que pasa a la luz Si es él no ha hecho nada malo, ¿y cuál es el problema? pero existe la opinión pública y tú sabes que estamos viviendo una sociedad mediática. Leonel tiene más opinión pública que todo el mundo en este país. Sí, pero ese tema es delicado. Porque usted sabe muy bien lo que está pasando en el Congreso, que el mismo senador Félix Bautista tiene un grupo de senadores que se mueven detrás de él. Y en este momento nosotros necesitamos un Congreso cohesionado en torno a la visión del presidente. Bueno, yo soy cualquier el primero funcionario que se defender a vaya Leonel si lo en una acusan actitud injustamente. diferente no le hace bien al gobierno en este momento. Lo que el PLD necesita es armonía para seguir Lo que sí le hace contribuyendo daño al a este desarrollo país, de ¿tú la sabes nación. qué es? Que la corrupción siga drenando los recursos públicos, siga carcomiendo la posibilidad de nosotros alcanzar un estadio de desarrollo, de armonía, de equidad social. Eso sí le hace daño a la política. Pero que se investigue a alguien, no importa. Ahora, si se hace al margen de la ley, si se hace con saña, si se hace de manera selectiva, entonces eso genera un problema de unidad interna. Pero si se hace conforme a la ley, en Brasil lo están haciendo y no pasa nada. Pero ¿por qué tanto protagonismo, José Lalú, mediático sobre un tema que no tiene tal relevancia ni tal impacto? ¿Por qué se ha llevado esto en un momento donde hay un gobierno discutiendo un plan de nación, un rediseño del Estado? Es que el de plan la de nación sociedad? tiene que incluir. O sea, Danilo no planteó un pacto ético. sí, el plan de nación tiene que pero incluir. es que nosotros los que somos parte de los estrategas del gobierno y vinculados al Partido de la Liberación Dominicana, tenemos que saber escoger el momento y nosotros no podemos matar nuestras iniciativas, o sea, porque esto es una guerra temática de medios que hay.
Sí. O sea, si tú tienes un gobierno empático que sale con solo 6 seguridad a recorrer el país y está generando una empatía social y la población está fascinada con un hombre que está sustentando una nueva cultura política, ¿cómo carajo tú vienes con actuaciones que distorsionen el mensaje central? Sí, pero no hay ninguna distorsión. Al contrario, lo que hace es que complementa y fortalece ese mensaje de transparencia. Ahora, lo que no se puede hacer es selectivo, no se puede hacer con ensañamiento y no se puede utilizar el gobierno, como decía Julio esta mañana, para tú crear un posicionamiento presidencial, porque ya es otra cosa. Ahora, una actitud de transparencia, como Danilo hizo firmar todo el mundo ahí. Eso es correcto. Eso es lo que nosotros necesitamos. Lo otro es apañamiento. Apañamiento. Cuidado que por eso condenan. Don Miguel Brito dice seguirá el curso del caso de Félix Bautista. Don Miguel Brito acaba de decir que va a continuar. Para eso fue la rueda de prensa. Con el curso del caso de Félix Bautista. Le preguntaron por menos. Sí, lo dijo. La rueda de prensa fue para eso. Él leyera un documento para otra cosa, la rueda de prensa fue para eso. Pero yo pienso que Félix Bautista tiene una buena oportunidad ahora para aclarar su situación. Claro, y yo también lo veo como una oportunidad. Si él quiere ser un político de futuro, tiene una buena oportunidad. Esa es mi posición. Que se arremanga y ponga todos los papeles sobre la mesa. Correcto. Esa es la actitud. Con eso es que yo estoy de acuerdo. ¿Qué es lo que tú quieres? Vamos arriba a ver. Lo que pasa ahora no solo el caso de Félix Bautista, entonces ahí tiene que ampliarlo. Lo que pasa es que... Es decir, si van a meter el caso Félix, lo que pasa es que todos los papeles sobre la mesa, cuando son todos mis papeles y es una cosa personal mía, yo puedo hacer eso. Cuando al hacer eso, yo pongo en juego gente que esa no es su línea, yo tengo que cuidarme al hacer eso. Es decir, hay que ver si esa es la línea de él. Esa puede ser su línea personal, la de Félix. Pero esa es la línea de Leonel. Ese es el perfil en el que Leonel se quiere envolver en una serie de cosas, porque todo el mundo sabe que los cuestionamientos a Félix, desde el principio, y siempre que se ha buscado a Félix, se anda detrás de Leonel Fernández. Así es. Y que aunque Leonel Fernández nunca esté en un banquillo de los acusados, cualquier juicio que se levante contra Félix Bautista será un enjuiciamiento a la gestión de Leonel Fernández. Las cosas no jurídicas que surgen ahí terminan teniendo tanta importancia como los elementos probatorios que se puedan mencionar en ese juicio. Y tal vez mediáticamente esos elementos probatorios no tienen más importancia que muchas otras cosas que... Pero él puede salir fortalecido de ahí. ¿Quién? Félix, de ese proceso. Lo que hay que yo creo que él sale fortalecido. Lo que hay que ver si Leonel y el PLD salen fortalecidos. Ya es otra cosa. Entonces, ahora, yo he conversado con Félix sobre esto y él me dijo a mí, yo quiero que esto vaya a la Suprema Corte de Justicia. Él me lo dijo. Pero ¿y a cuál Suprema? ¿Pero cuál Suprema? Porque el problema es... que Félix tiene jurisdicción privilegiada. Es a la Suprema que tiene que ir. Precisamente por eso, la luz, es que esto tiene cosas no jurídicas que son más importantes que las jurídicas. Exacto. Y el país va a creer en una Suprema Corte de Justicia que todo el mundo sabe. Esa es la instancia, Julio, porque él es el senador. Pero todo el mundo sabe que es una Suprema Corte de Justicia que le sería favorable. Entonces tú vas a poner a la Suprema Corte de Justicia en una crisis de credibilidad, y cuando tenga que tratar otros temas importantes, claro que sí. Abelito y Nicolás yendo al Palacio es que están presionando la Suprema. Que hicieron eso de manera incorrecta, manejaron esa vaina torpe, y Abelito metiéndole presión al Ministerio Público. Él tendría que cuidarse de la Suprema, porque la Suprema estaría en la obligación, de defender su credibilidad. Porque lo están manejando mal el caso. Bueno, entonces, porque lo están manejando mal el caso. Esto tiene todas esas implicaciones, pero bueno, el choque entre gladiadores. Tú hablas de la emoción versus la razón, la racionalidad versus la emoción. Perdón, tú sabes que Belarminio maneja la tesis de las 5 inteligencias, ¿verdad? Las inteligencias múltiples. Las inteligencias múltiples. Ahí hay 2 manifiestas, la emocional y la racional. Exacto. Okay. Ese libro, en ciertas medidas, cuando yo diseñé el proceso de investigación, pensé en 3 asignaturas. Desde los años 90 yo he venido muy vinculado a la creación de las materias de marketing político, comunicación política y campañas electorales en el pensum de ciencia política. Y he estado trabajando varios programas universitarios sobre estas materias.
tomé la decisión de escribir un libro en el día a día de la campaña, estudiando la naturaleza de los candidatos desde el contexto del marketing político, estudiando la campaña desde la comunicación política y las maquinarias partidarias en el proceso, pensando en una obra que pudiera ser un referente para campañas más exitosas, campañas más educativas y para que los liderazgos y la dirigencia de los partidos puedan tener un mejor desenvolvimiento en el futuro. Esta campaña tuvo una naturaleza interesante. Se enfrentaron dos gladiadores. Ninguno de ellos viene de las academias. Ninguno de ellos es un constructor de ideas y pensamientos en gran escala. Un liderazgo con mucha inteligencia emocional, que es Hipólito Mejía, y un racional, que es Danilo Medina Sánchez. Un liderazgo muy reflexivo. Entonces, eran dos candidatos con muchas debilidades al principio. Danilo, la inteligencia racional muy desarrollada y un déficit de inteligencia emocional. Hipólito, inteligencia emocional desarrollada y un déficit de inteligencia racional. Entonces yo planteé la interrogante siguiente: ¿ganará las elecciones el candidato que pueda superar su debilidad? Entonces, cuando la campaña arrancó, comencé dándole seguimiento a ambos. Desde un principio, la campaña de Danilo estuvo enfocada a superar el déficit emocional. Sí, entonces, así es. Danilo desde un principio, porque Danilo es un liderazgo que se construye a lo interno de un partido político. Mirando hacia adentro. Y en cierta medida estuvo al margen de la cohesión social. Sí, así es. Entonces, cuando la campaña de Danilo gira hacia el centro de la sociedad, ahí él fue superando el déficit emocional y se fue convirtiendo en un político socialmente empático. En la medida que se hizo socialmente empático, incrementó la confianza en sí mismo, la seguridad en sí mismo y se hizo mejor comunicador. Así es. Ahí estuvo la metamorfosis, la autotransformación que sirvió de base para que triunfara. En el caso de Hipólito Mejía Domínguez no fue posible. Él siguió siendo emocional en alta tensión hasta el final y en ningún momento de la campaña Hipólito pudo ser racional. No pudo superar su... No pudo. Y también, lo que hizo fue que la profundizó con las declaraciones. La campaña de Hipólito fue muy mal manejada. O sea, fue una campaña llena de errores y desaciertos desde un principio. Porque esa campaña, cuando hago el estudio académico de la campaña, desde un principio los asesores de Hipólito Mejía debieron diseñar la campaña para superar la debilidad de Hipólito. Entonces, una campaña de un candidato como Hipólito Mejía, que no conceptualiza sobre nada, debió partir de una especie de un equipo, de un posible gabinete, para que supliera la deficiencia del candidato. Entonces, esa candidatura necesitaba de un mensaje central que nunca lo tuvo. La campaña de Hipólito no tuvo un mensaje central. La campaña de Hipólito Mejía Domínguez no tuvo un eslogan. O sea, es el único caso del siglo XXI. Eso no es un eslogan, porque el eslogan tiene que venir del mensaje central. Y el mensaje central viene de la naturaleza del candidato y del presente y el futuro que aspira a construir. Continúa lo que eso está es bien. lo más fino. Continúa lo que está bien. Eso es un eslogan. Un eslogan preciso, porque desarrolla el plan de campaña en tres frases. Exacto, pero vino de un estudio base del electorado. Sí, o sea, Y el tema de un mejor país, pero para todos. Nunca lo usaron como eslogan realmente. Final, Pero nunca lo usaron ya como al eslogan. final, entonces fue una campaña sin un mensaje central, sin un eslogan. Pero lo más grave de todo es que la campaña de Hipólito no tuvo una visión. O sea, en ningún momento Hipólito le dijo al país: esta es mi visión para la economía, para la institucionalidad del Estado. No dijo nada. Entonces, hubo ausencia de un tenía equipo. rumbo. Exacto, una campaña sin rumbo, una especie de galloloquismo. Entonces, gravemente, la campaña de rol de Hipólito la acabó de sepultar el hecho de que Hipólito montó la arquitectura de su campaña en una dirigencia, la mayoría ya, con muy mala imagen frente a la opinión pública de la nación. ¿No habrá influido en este caso la ventaja? Sabes que cuando una candidatura recorre la mayor parte de una campaña en alta, en ventaja, pues se tiende a creer que hay que seguir con lo mismo. Es decir, bueno, si este hombre, siendo así, sin hacer propuestas y sin nada, se mantiene encabezando el electorado, esto quiere decir que las propuestas no van a funcionar y que el eslogan corto
y que el llegó papá lo suple todo porque esto se mantiene en alta. Es decir, ¿cree que le afectó a Hipólito el haber arrancado en alta y eso no le permitió una campaña crítica? Eso le afectó, pero me pregunto, ¿dónde estaban los asesores de Hipólito Mejía? Porque lo primero que ellos tenían que entender es que el escenario de junio del 2011, ese posicionamiento no era de Hipólito. O sea, el gobierno pasaba por un momento muy malo y una parte de la población, más de la mitad, en ese momento quería un cambio de partido en el gobierno. Entonces ellos asumieron como que ese era un electorado del candidato Hipólito Mejía y no fue así. O sea, Hipólito no pudo conseguir una milésima de los indecisos entre mayo del 2011 y las elecciones en mayo del 2012. O sea, entonces, ¿dónde estuvo la estrategia? ¿Dónde estuvo la planificación de la campaña? La división del PRD y el no haber integrado a Miguel Vargas Maldonado, ¿fue un elemento que influyó, determinó, o cómo tú lo ves? Bueno, en cierta medida el PRD se cohesionó todo con Hipólito. Pocas semanas después de Hipólito ser escogido candidato, el partido en pleno estuvo con Hipólito. Ellos manejaron mal lo de Miguel Vargas Maldonado, pero lo hicieron intencionalmente. Ellos partieron del criterio de que no necesitaban a Miguel Vargas Maldonado. ¿Y no necesitaban a Miguel? Ellos lo necesitaban, pero ellos como pensaron que habían ganado, ya lo que estaban era pensando en repartirse el gabinete. Entonces pensaban que sentarse con Miguel en una mesa iba a comprometer parte del futuro gobierno. O sea, ellos pensaron que habían ganado. Y entonces ese inicio fue catastrófico para la propia campaña electoral. Pero además Hipólito no supo lanzar su precandidatura. O sea, cuando vamos, porque es un estudio en el día a día. En el 2010 hay unas elecciones congresionales y municipales. Varios senadores del PRD, unos 10 senadores, donde los escenarios fueron reñidos, estaban manejando un proceso por ante la Junta Central Electoral pidiendo revisión y por dar una rueda de prensa dándole apoyo a ellos. Lo que hizo fue que en ese momento lanzó su precandidatura, o sea, le mandó una carta de felicitación. Un error grave, o sea, es una candidatura que fue manejada de forma pésima desde un principio y por tanto no podía tener buenos resultados. Sol de la mañana. www.solfm.com. Estamos donde tú estés. Sol, la más interactiva.